Buenas tardes, bienvenidos todos y estamos a Shabbat Shalom otra vez con todo gusto, con todo el anhelo de aprender la palabra de Dios, porque es una cosa maravillosa lo que vamos a aprender acerca de quién es el Padre, cuáles son sus características, sus definiciones, sus atributos. Y lo vamos a aprender todo a través de la historia de lo que van a estar aprendiendo los que apenas llegaron a Jerusalén y se están estableciendo como un nuevo pueblo después del exilio. ¿Ok? Hoy estamos a diciembre 17 del 2022 y aquí vamos a empezar a orar. Gracias te damos, Señor, Padre Todopoderoso. Ponemos en tus manos este estudio que no es humano, es de parte tuya, viene de tu espíritu y lo ponemos ante ti para que no haya errores, que no haya malas interpretaciones, que no haya nada que haga tropezar a los oyentes. Bendícenos, Señor, a todos los que estamos aquí, a nuestras familias y a las personas de los que después escucharán. Gracias te damos por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, porque somos consentidos tuyos. Tú nos has escogido y nosotros estamos aquí para agradarte, para que tú te sientas glorioso, para que toda sea la honra para ti y el crédito. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Acuérdense que estamos en Nehemías y la vez pasada hablamos acerca del capítulo 8. Fue un capítulo muy bonito porque los mismos israelitas, o sea, los de Judá, le pidieron a Esdras, tráete el libro, ábrelo, queremos saber qué dice el libro de Moisés. Nunca lo habían escuchado. Estaba siempre nada más en manos de Esdras y de los levitas. Así es que ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Esdras puso un púlpito acá en lo alto y se puso a hablar y decirlo, pero acuérdense que aprendimos que ellos no entendían, porque la palabra de Dios estaba escrita en hebreo y ellos no hablaban hebreo. Como ellos vienen del imperio persa, hablaban arameo. Entonces necesitaban que los levitas que estaban ahí, dispersos por todo el pueblo, estaban dedicados a traducir, a que ellos entendieran, que tuvieran sentido lo que estaban aprendiendo y a ponerlo en práctica. Bueno, fue un gozo, una maravilla lo que sucedió ahí, porque el Señor atravesó sus corazones, sus huesos, todo por medio de su espíritu a la hora de que les abrió los ojos y les quitó el velo. Algunos, acuérdense que decían que levantaban los brazos, otros se postraban al piso, porque habían recibido la información que tanto habían anhelado. Bueno, y Nehemías y Esdras les dijeron, no, no estén tristes, o ahorita es tiempo de alegrarnos. Bueno, después leyeron también que venía la fiesta de los tabernáculos, mandaron traer por todos lados palmas y tronquitos y todo, de tal manera que vimos cómo celebraron por primera vez después del exilio la fiesta de los tabernáculos por 7 días. Todos estaban afuera en las cabañitas, ahí comían, ahí dormían, ahí platicaban, ahí aprendían la palabra de Dios, y así estuvo el capítulo 8. El capítulo 9 es una continuación, no lo podemos despegar. Vamos a ver en qué consiste, pongan mucha atención. Es una oración maravillosa. Es la oración más larga que hay en toda la Biblia. Y es donde se hace una especie de resumen de todo lo que ha hecho Dios, desde la creación
hasta ahora después del exilio. Entonces, vámonos todos a Nehemías capítulo 9, versículo 1. ¿Listos? Dice, el día 24 del mismo mes. ¿Cuál mismo mes? Claro, estábamos en el mes 7. Acuérdense que el mes 7 es donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Entonces, el día 24 significa que si la fiesta de los tabernáculos empezó el 15, pasaron 7 días y luego el octavo, entonces pasaron 2 días más y otra vez están anhelando querer aprender de la palabra de Dios. Están otra vez reunidos y vamos a ver lo que va a suceder. Pero en este caso, fíjense bien que los hijos de Israel se pusieron a ayunar, o sea, estaban tan impresionados con la palabra de Dios que dijeron, no, nosotros queremos estar totalmente concentrados, no tener que estar pensando en qué vamos a comer y qué vamos a cocinar, concentrados en lo que dice la palabra de Dios. Así es que hicieron ayuno, hicieron silicio. Para los que no sepan qué es eso de silicio, silicio es cuando ellos se ponían unas ropas ásperas, miren, como esta ropa áspera, que es como un costal de papas. Entonces, se vestían con estas ropas y a la hora de ponérsela, pues claro, está rasposo, está incómodo, porque esa era la intención, no estar cómodos, sino estar atentos, estar bien alertas a lo que estaban leyendo, iban a leer los levitas. Dice también que se pusieron tierra sobre sí. Se pusieron tierra sobre sí. Esta también era una costumbre de los israelitas que tenían aquí su tierrita y se le echaban sobre la cabeza de tal manera pues que la tierra les iba a producir una especie así como de inconformidad en la cabeza, de tal manera que ellos estaban vestidos con ropas muy ásperas y también estaban con el cabello, ay, tenemos tierra en la cabeza. Cuando nosotros tenemos tierra o arena del mar, estamos, ay, con ganas de rascarnos. 3 cosas: ayunando, vestidos de silicio y con la tierra en la cabeza. Muy bien, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie, confesaron sus pecados. O sea, ¿se acuerdan? Esdras en el capítulo 9, vimos que Esdras se puso totalmente en contra y reaccionó de una manera que ellos estaban admirados porque Esdras tirado en el piso, no podía creerlo, que sus israelitas que habían venido desde el imperio persa voluntariamente, porque querían reconstruir el templo y las murallas, no podía creer lo que se habían casado con cananitas, con gente de ahí de por los alrededores, cuando se les había advertido que Dios no quiere unión con ellos. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente bien, conforme lo que hemos aprendido en la historia con el rey Salomón, que se casó con muchas mujeres extranjeras, empezando con una egipcia. ¿Y qué pasó? Ellas lo hicieron que hiciera ídolos, que hiciera altares para esos ídolos, y entonces Salomón se convirtió a ellos, cayó en la trampa. Por eso Dios dijo, no, nada de casarse con los extranjeros. Así es que Esdras en el capítulo 9 les dice, hay que separarse, hay que dejarlas ir a las mujeres con sus hijos
que no sean israelitas. Bueno, pues fue algo muy doloroso, pero los israelitas dijeron que sí, que eso era lo que más convenía y así le hicieron. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Este es un día de reunión para confesar sus pecados. Y no nomás los suyos, las iniquidades de sus padres. ¿Por qué? Porque ahora ya pudieron leer la palabra de Dios, ya saben todo lo que hicieron, todas las maldades, cómo se portaron a pesar de que el Padre Todopoderoso siempre fue misericordioso con ellos y nunca les faltó en el desierto comida, nunca les faltó cuando entraron a la tierra prometida. Sus cosechas, sus animalitos, siempre estuvo Dios al pendiente de ellos, pero ellos insistían en volver a la idolatría. ¿Ok? Eso no quieren que vuelva a suceder. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, Yud-Heh-Vav-Hei, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yud-Heh-Vav-Hei o Jehová Dios. Muy bien, supongamos que este es el día total. Entonces, fíjense bien, está dividido en 4 partes y una parte del día, que es más o menos el día que nosotros estamos despiertos, son unas 12 horas, entonces han de ser unas 3 horas leyendo la palabra de Dios y luego dice que la otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando. Bueno, gracias a esto, a este tiempo que dedicaron, 6 horas haciendo esto, ellos van a poder llegar a una conclusión buenísima. Al final del capítulo 9, van a ver que es la conclusión, la determinación más fabulosa que pudieron haber hecho. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en pecado, arrepintiéndonos, queriendo volver atrás, queriendo volver a las buenas sendas. Y lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí, porque la cosa queda más o menos como que quisimos llegar al camino, pero no, hay otra cosa a la que tenemos que llegar para poder terminar con este ciclo. Y lo vamos a ver al final. Muy bien. Entonces, dice, versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kerani, y clamaron en voz alta a Yud-Heh-Vav-Hei, su Dios. Entonces dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías, levantaos, les dijeron, levantaos, bendecid a Yud-Heh-Vav-Hei, vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre suyo, el nombre tuyo. ¿Cuál nombre tuyo? ¿Quién es ese tuyo? Claro, el de Yud-Heh-Vav-Hei, el del Padre Todopoderoso, el del Padre Eterno. Bendígase ese nombre glorioso, alto y sobre toda bendición y alabanza. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, fíjense bien, ahora viene por parte de los levitas un recuento de todo lo que ha sucedido desde la creación hasta el exilio, que es donde están ellos. Versículo 6, aquí va a hablar acerca de la creación y dice, tú solo eres Yud-Heh-Vav-Hei, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Imagínense, ¿cómo serán los ejércitos de los cielos?
Algún día nosotros los veremos. Ok, entonces a partir del versículo 7 empieza el pacto. ¿Con quién? ¿Con quién hizo pacto? El Padre. Sí, con Abraham. Sí, que no se encontraba en la tierra de Israel. Se encontraba lejos allá en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Entonces estamos haciendo un recuento de toda la historia. Tú eres, oh Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Acuérdense que primero se llamaba Abraham, que se llama, que era padre de muchedumbres, pero ahora es Abraham. Ahora, versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Fíjense bien lo que está diciendo acerca de Abraham. Lo hallaste fiel. ¿Por qué lo hallaste fiel? Acuérdense que él estuvo dispuesto hasta matar a su hijo porque él sabía que el padre podía resucitarlo o que podía hasta de las piedras sacar un nuevo hijo. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Eres justo. Bueno, hasta ahí llevamos solamente la creación y el pacto con Abraham. Y una de las cosas más importantes que Dios hizo con Abraham es que le dijo que de él íbamos a poder ser injertados en el olivo verde. Él iba a ser un vehículo mediante el cual el proceso de adopción como hijos del Padre Todopoderoso iba a ser posible. Porque acuérdense que ese árbol del olivo, ese es Yeshua. Y ahí son injertadas las diferentes ramas. ¿De quiénes? De los que creemos. Claro, pero ahí mismo están las ramas de los israelitas, de los que han nacido allá. Pero dice Pablo que algunas de las ramas están desgajadas, están así como caídas. ¿Por qué? Porque no creen en Yeshua. Pero eso no significa que así se van a quedar siempre. El Padre tendrá misericordia de ellos y podrá levantar esas hojas desgajadas, amarrarlas y que se vuelvan a unir para tener la misma savia del olivo verde que es Yeshua. Entonces es la manera como Abraham pudo ser escogido para ser un vehículo para que todos pudiéramos ser adoptados y pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Muy bien, hasta ahí llevamos a Abraham. Ahora, dice, vamos a entrar al Éxodo, versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia. Los habían maltratado demasiado con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Todos supieron quién era Yud-Heh-Vah-Heh, quién era el Padre Eterno, quién era el Padre Todopoderoso, porque acuérdense que Él abrió el mar rojo para que pudieran pasar en seco los israelitas. Y cuando los egipcios quisieron pasar detrás, el mar se cerró. Supo todo el mundo quién era el Padre. Su nombre se hizo grande
y todas las personas de los alrededores supieron esa noticia. Bueno, vamos a compartir la pantalla para ver unas imágenes. Aquí tenemos a Nehemías 9 y aquí tenemos, perdón, esta no, esta es una imagen de Lot saliendo de Sodoma y Gomorra con sus 2 hijas porque su esposa ya se convirtió en estatua de sal porque no respetó lo que le dijeron que no volteara. Estamos haciendo un recuento de todo lo que ha hecho Dios. Él fue suficientemente paciente con los de Sodoma y Gomorra hasta que llegó el tope de su maldad, dice la palabra de Dios. Llegó el tope de su maldad y fue cuando él dijo que la iba a destruir, pero a Lot le permitió salir con su familia. Ahora tenemos aquí a uno que Dios escogió, a Moisés, que está frente a la zarza ardiente y esa zarza no se consumía. Y de la zarza salía una voz y le dijo, quítate tus sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y él estuvo ahí con toda honor y dándole toda la gloria a Dios y le dijo, tú tienes que ir con el faraón y tienes que decirle que deje salir a mi pueblo. Y acuérdense que Moisés se puso medio terco y le dijo, no, yo no puedo, yo soy tartamudo. No, pero ¿cómo voy a ir con faraón? Que yo estaré contigo y yo te ayudaré. Bueno, allá va Moisés y ustedes ya saben la demás parte de la historia, pero aquí tenemos una cosa muy importante que sucedió en Egipto cuando eran esclavos. A punto ya de salir de ahí, Dios les dijo que mataran un animalito, un corderito, y que la sangre la pintaran en los dinteles de la puerta. Y esa sangre iba a ser para evitar que el ángel de la muerte entrara a sus casas y matara al primogénito de los nacidos de la familia y también de los animales. Bueno, así le hicieron. También se comieron el animalito, hicieron la masa para los panes, pero como no tuvieron tiempo para que se levantara, entonces comieron los panes sin levadura y tuvieron que salir corriendo en la noche porque fue cuando el faraón se dio cuenta que su hijo estaba muerto y les dijo, váyanse de aquí, no los quiero volver a ver, no quiero volver a saber de ustedes, váyanse. Y todo mundo agarró lo que podía de sus pertenencias y se fueron y allá van al desierto. Pero allá en el desierto, acuérdense que hicieron un becerro de oro. Este becerro de oro, aquí dice los pecados de Jeroboam, porque él también hizo un becerro de oro, y este becerro de oro lo empezaron a adorar como si fuera Dios, en vez de Dios. Y dijeron, este es el Dios que los ha sacado de Egipto, que abrió el mar rojo y que les ha dado alimento y todo. Imagínense, lo empezaron a adorar como si fuera el propio Dios. Y él los puso alrededor del tabernáculo después de haber dado instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. Y ellos vivían alrededor del tabernáculo y de noche había una columna de fuego, la cual, aparte de que les daba luz porque estaban en medio de toda la oscuridad del desierto, les daba calorcito. Y ahí estaba la presencia de Dios. Bueno, esas son las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ellos y ellos no tomaron en cuenta las misericordias de Dios. Hicieron después este becerro de oro.
cuando Moisés subió al monte Sinaí. Ok, aquí tenemos, aquí es donde está Egipto. Este es el Mar Rojo y este es el mar que tuvieron que cruzar. Y aquí está el Sinaí. En el Sinaí fue donde subió Moisés a la montaña y de ahí recibieron la enseñanza espiritual de parte de Dios con todas las leyes, los mandamientos, los estatutos, cómo debían de comportarse, porque ellos venían de un lugar donde habían sido esclavos por más de 400 años. Entonces ellos no sabían cómo interactuar en comunidad y Dios les dio las leyes, cómo hacerle, cómo evitar que hubiera conflictos y cómo hacer las cosas justamente. Después, aquí están a punto de entrar a la tierra prometida, pero ahí nos vamos a quedar para poder seguir leyendo la historia que tenemos aquí. Y dice, versículo 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Acuérdense que Dios hizo las 10 plagas y solamente las plagas les llegaban a los egipcios, no les llegaban a los israelitas. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores, o sea, a los egipcios, echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Todos quedaron ahí enterrados en las aguas. 12. Con columna de nube los guiaste de día. De día la columna era de nube y de noche y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Acuérdense, fíjense bien, no solamente dice leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Cualquier persona que ande diciendo por ahí que los mandamientos son malos, están abolidos, ¿cómo es posible? Si es la palabra de Dios, no pueden ser abolidos. Él los escribió y Él los dijo y Él los mandó y son buenos para que nosotros los sigamos, para que nosotros podamos tener una vida llena de su espíritu. Versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les saciaste de aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Entonces, aquí ya pasaron por todo el desierto. Acuérdense que en el desierto ellos estuvieron siempre quejándose. Pero mira nomás, ¿por qué nos trajiste por acá, Moisés, tan a gusto que estábamos allá en Egipto? Comíamos apio y ajo y teníamos una buena vida. Puras mentiras, eso era mentira, como que buena vida, si siempre los estaban latigueando para que trabajaran más y más. Lo que pasa es que eran personas de cerviz dura y no estaban acatándose a lo que Moisés les estaba indicando que había que hacer. Eran de cerviz dura. Por lo tanto, Dios les dijo, todas estas gentes no entrarán en la tierra prometida, solamente sus hijos. Así es que pasaron 40 años por todo el desierto y allá van y allá vienen y vueltas y regresan y ahí van y ahí vienen 40 años hasta que todos esos que estuvieron con rebeldía se quedaron ahí muertos y sus cuerpos quedaron hechos polvitos ahí en el desierto.
Entonces llega el momento en que sus hijos, que ya no tienen la mentalidad de esclavos, porque ellos no vivieron en Egipto, entonces ellos iban a poder entrar a la tierra prometida gracias a Josué. Moisés muere y le entrega la dirección o la jefatura a Josué. Y es lo que vamos a ver ahorita. Acuérdense, todo esto ellos apenas lo están aprendiendo. Nunca habían sabido de todas estas cosas. Y entonces la reacción que van a tener al final va a ser de un lloro y lamento. ¿Por qué tanto tiempo perdido? Tanto que hemos despreciado la bondad del Padre. Mira su misericordia. Mira su bondad y nosotros, mira nuestros ancestros, nuestros padres, cómo pagaron. Ok, vamos a continuar entonces con las diapositivas estas. Aquí tenemos a Josué, está a punto de entrar a la tierra prometida y acuérdense que el primer punto que tocan es Jericó. Y Dios les da la orden a Josué, que aquí lo tenemos porque era un guerrero, mírenlo, vestido de guerrero. Les da la orden que los levitas caminen alrededor de Jericó por 7 días. Y hasta el último día es cuando van a tocar la trompeta y a gritar con todas sus fuerzas. Y cuando eso sucede, miren, todas las torres, todas las murallas se derrumban. De esa manera, todos los habitantes de Jericó pues quedan ahí aplastados, otros corren, huyen y ellos ya pueden entrar a tomar posesión de esta tierra que fue la primera en la tierra prometida. Y aquí tenemos un mapa que hemos visto continuamente donde están todas las diferentes tribus. A cada tribu el Padre le dio su pedacito a Simeón, a Judá, a Dan, a Efraín, a Manasés, a Isaacar, a Zebulón, a Manasés. Y acá tenemos a Rubén, a Gad. Todos recibieron, las 12 tribus recibieron sus tierras. Y ahorita vamos a leer que no solamente recibieron las tierras ya tenían sus pozos, ya tenían sus árboles frutales, ya tenían casas hechas, ya tenían cultivos y ellos nunca supieron ser agradecidos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saberlo? Vamos a continuar con la historia, porque ellos están hambrientos por saber qué pasó, qué hicieron nuestros padres, pero ¿por qué se portaron de esa manera? Y aquí tenemos a Josué lidiando con unos gadaneos que dijeron, nosotros venimos desde muy lejos, mira, nuestros panes están bien viejos y nuestros vestidos todos roídos. Estos son los de Cananeos, sí, sí. Entonces, ellos y Moisés, y Josué les cree y desgraciadamente es una mentira. Después de que ya les dio la entrada al campamento de Jerusalén, pues ya no puede echarse para atrás. Y entonces, Josué les pone a hacer los que llevan el agua para el templo, que cortan la leña para el templo. Esa es su actividad. Pero fíjense bien, en parte ellos hicieron esto porque ellos no querían ser enemigos de Israel. Sabían el Dios tan poderoso que los regía y que los ayudaba y no querían ser enemigos. Preferían ser sus siervos a ser sus enemigos. Y después, cuando va a pasar el tiempo, vamos a ver donde ya leímos en capítulos anteriores con Esdras, que ahí están estas personas, bueno, sus hijos, los que continuaron, pero ahí continuaron junto con los israelitas hasta que se asimilaron.
¿Ok? Muy bien. Y eso fue lo que hizo Josué. Y acuérdense que hicieron su tabernáculo. El tabernáculo perfectamente bien diseñado, que tiene exactamente todas las cosas y las proporciones similares a la nueva Jerusalén que va a descender del cielo y que está descrita en Apocalipsis. Acuérdense que el tabernáculo tenía su lugar donde asaban a los animalitos para hacer el sacrificio y el lugar donde se lavaban. Y después en este lugar solamente podían entrar los levitas, y a este lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Todos los demás estaban en tienditas de campaña, aquí exactamente como Dios les dijo que se tenían que colocar. Acá enfrente del tabernáculo, que es el lado este, estaban Moisés y Aarón y sus hijos. Aquí está el sumo sacerdote con la vestidura que Dios le indicó a Moisés que debía de tener. Aquí en el pecho tiene las 12 piedras preciosas indicando las 12 tribus de Israel. Aquí abajo tiene unas campanitas que servían para cuando este sacerdote entraba una vez al año a este lugar santísimo. Si el sacerdote no estaba totalmente limpio, entonces ahí moría, porque aquí estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Y entonces moría y lo sacaban estirándolo con una cuerda del pie. Pero generalmente los sacerdotes entraban limpios. Muy bien, y aquí tenemos al sacerdote entrando al lugar santísimo donde está el arca del pacto, con los 2 querubines y sus alas tocándose, todo hecho de oro. El sacerdote, el sumo sacerdote, está salpicando de sangre que él ha hecho ya previamente un sacrificio con un animal para el perdón de sus pecados y de su familia. Y eso se hace en el día de Yom Kippur, solamente una vez al año. Primero para pedir perdón por los pecados del sumo sacerdote, de su familia, y después salía el sumo sacerdote, hacía más sacrificios y ahora eran por los pecados de todo el pueblo. Acuérdense, todos estos sacrificios de los animales no quitaban el pecado, porque las personas volvían a pecar y tenían que volver a traer animalitos otra vez. Es una sombra de lo que iba a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, Yeshua en la cruz. Y entonces, después tenemos aquí, vamos a continuar ahora con la lectura. Dice, versículo 16. Mas ellos, fíjense bien, qué tristeza lo que viene aquí. Lo que van a leer los levitas, porque hasta ahorita, miren todo lo que ha hecho el Padre, todos los beneficios, todo cómo los ha protegido, cómo ha tenido cuidado de ustedes. Pero ¿cómo van a reaccionar los israelitas? Aquí dice, versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. ¿Saben lo que es endurecer su cerviz? A lo mejor ustedes no están relacionados con las cosas del campo y la ganadería, ni yo tampoco, pero dicen que endurecer la cerviz es como cuando un burro le dices muévete y hazte para acá y no lo hace por nada, porque ellos tienden mucho a endurecer su cerviz y se quedan duros, nadie los puede mover. Entonces, endurecer su cerviz es que no daban su brazo a torcer y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. 17.
no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas. ¿Cuáles maravillas? Todo lo que hemos estado aprendiendo hasta ahorita, que habías hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿Cuál caudillo? ¿Cuál caudillo? Sí, un caudillo. Dijeron, nosotros seleccionamos a uno que nos regrese para allá, para Egipto. Necesitamos un jefe, un caudillo, un jefe del ejército que nos regrese, porque este Moisés no nos lleva a ningún lado seguro. Dijo que íbamos a una tierra que fluye leche y miel, y mira cómo eso está. Hemos estado 40 años aquí en el desierto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, no los abandonaste. Después de que yo leí toda esta oración, me puse a leer mis cuadernos que tengo con las oraciones que hago y digo, qué barbaridad. ¿Cuántas cosas me han faltado incluir en las oraciones? Cuánta reverencia al Padre, cuánto agradecimiento, cuánto estar consciente de todas las cosas que Él ha hecho en mi vida. Así como lo están haciendo en este momento. 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Nomás díganme, ese becerro que hicieron de oro, les dijeron, los jefes, uno de ellos era Aarón, le dijo, este es el becerro que los ha sacado de Egipto. Un becerro, poder abrir el mar, un becerro, poder darles de comer por 40 años y 40 días. ¿Cómo es posible? Por eso Moisés estaba muy enojado y dejó caer las tablas y se rompieron. Bueno, vamos a continuar. Y cometieron grandes abominaciones. Versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habrían de ir. Todo esto lo vimos aquí en las clases despacito, versículo por versículo. Ahorita estamos haciendo una especie de resumen que está puesto en la palabra de Dios. 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de tu boca y agua les diste para su sed. Fíjense bien. Enviaste tu buen espíritu. ¿Cuál es el buen espíritu? Sí, claro. Todos los mandamientos, los estatutos, eran su buen espíritu para que ellos lo siguieran, para que ellos estuvieran al tanto de qué hacer y poder vivir en paz, en comunidad. 21. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron. 40 años y los mismos vestidos y no se envejecieron. No se hicieron todos agujerados, ni se hincharon sus pies. Caminaban todo el día o toda la noche según les tocara y no se hinchaban sus pies. Bueno, viene la conquista. A partir del versículo 22 viene la conquista y llegan a la tierra prometida después de 40 años. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos en la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Dios les dijo, tienen que
destruir a todos los habitantes de estas tierras, de poco a poco, les dijo Dios. No todo de junto, porque acuérdense que dijo Dios, si lo hacen así, las fieras que hay alrededor los pueden comer a ustedes. Entonces, de poco a poco, y así fueron de poco a poco avanzando con Josué, hasta que llegó un momento en que ya no le echaron muchas ganas y ya preferían que las gentes de por ahí se asimilaran con ellos y convertirlos en sus siervos y les cobraban impuestos. Y fue cuando entonces se empezaron a mezclar y se empezó a desbaratar todo. 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Fíjense, todo, hagan de cuenta que entraron a un lugar con ya todo hecho, las cisternas para sacar agua, los árboles frutales. Por eso dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Todo lo tenían ahí. Y él les ayudó para ganar conquista tras conquista. Los reyes se ponían a sus pies y ellos podían ganar las batallas de una manera impresionante. Nosotros lo vimos una por una, versículo por versículo. 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que profesaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Este es uno de los jueces que Dios les mandó y es Sansón. Y este Sansón se casó con una filistea que era totalmente de los enemigos. Ellos mismos le sacaron los ojos y lo convirtieron como si fuera un caballo de molienda. Mírenlo, aquí está moliendo y se burlaban de él. Sansón, ¿por qué? Porque no obedeció los estatutos, estaba bien claro, no se relacionen, no se casen con gente que no son israelitas. Y aquí tenemos a otra persona, David, que a pesar de que le fue dado bastante, un reino impresionante, que sus fronteras llegaban como nunca ninguna persona las tuvo antes, y cometió adulterio y asesinato. Y aquí lo tenemos afligido, arrepentido, y Dios lo perdonó. Así como nos perdona a nosotros, aunque hagamos cosas extremadamente malas. Cuando Él ve nuestro corazón, que estamos dispuestos a volver atrás y a volver al camino de sus sendas, Él nos perdona, como lo perdonó a David. Y aquí tenemos a David, un majestuoso reino que tuvo. Y acuérdense que la palabra dice que de David vendrá el rey, Jesucristo, Yeshua. De él vendrá, de su simiente, de ese pastorcillo que una vez que estuvo enfrente de Goliat y que escuchó maldiciendo al Dios Padre Todopoderoso, dijo, yo voy a pelear contra ese gigante. Y el rey Saúl le dijo, ¿cómo crees? Si eres un chamaco, eres un chiquillo, ¿cómo crees? Sí, yo tengo experiencia con mi onda, he matado osos y he matado leones. Ese muchachito no estuvo dispuesto a seguir escuchando a Goliat diciendo que ese
Dios de los israelitas, no servía para nada. Dijo, ¿cómo es posible que ustedes puedan estar escuchando las palabras que dice este Goliat? No. Entonces él fue y peleó y mató al gigante. Estas son todas, todo el reino que poseía este David. Fíjense bien, desde Egipto, todo esto hasta Siria, hasta Babilonia, todo esto. Ningún otro rey logró tener todas estas fronteras. Y después siguió su hijo, Salomón, al cual le fue dada grande, pero grande sabiduría. Y aquí tenemos el ejemplo más típico de la sabiduría de Salomón, donde están dos madres y las dos están asegurando que ese bebé que queda vivo es de ella. Entonces él dice, bueno, pártanlo en dos y denle la mitad a cada quien. Y claro que la verdadera madre le duele que su hijo lo partan en dos y dice, no lo partan, mejor dénselo a ella, prefiero que se lo den a ella y que viva mi hijo. ¡Wow! ¡Qué sabiduría para encontrar a la verdadera madre! Y él dijo, denle ese bebé a esta madre, que es la verdadera madre. Dios les dio toda esa sabiduría. Pero luego, Salomón, miren, se metió con las mujeres cananeas y las egipcias y empezaron a tener sus altares y empezaron a adorar a Baal. Aquí está Salomón con todo el esplendor de su reino. Fue un reino majestuoso, pero no obedeció. Y su reino, cuando él murió, todo el país de Israel fue dividido. Después de que Salomón murió, fue dividido porque su hijo no supo hacerla bien. Reboán no supo manejar bien las cosas, entonces se dividieron y Jeroboam se quedó con toda esta parte de Israel, que también es llamada Efraín, y aquí están las 10 tribus. Acá en Judá, en esta parte del sur, solamente se quedaron 2 tribus, que es la de Judá y la de Benjamín. Y ahí empieza ya a desbaratarse todo, porque entonces aquí vimos a todos los reyes de la parte del norte, que esto es la parte de Israel o Efraín. Y estos son todos los reyes de la parte sur o Judá. Fíjense, en la parte de Judá solamente hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reyes buenos, son los de papelito verde. Y en la parte del norte, ni uno bueno, ni uno. Todos eran idólatras, todos eran enemigos de Dios. Todos buscaban las cosas en contra de Dios. Las cosas se están haciendo, pero muy mal. Y dice la palabra de Dios que venían sus profetas. Aquí tenemos a Elías. Venían sus profetas y los perseguían y los mataban. Aquí tenemos a Elías que les comprobó quién es el Dios verdadero, haciendo llover después de 3 años y medio de que no llovía. Y entonces Dios mandó la lluvia y el rey Acab se convenció y ahí viene el rey Acab en su carro y viene Elías bien contento, mírenlo, y está dando pasos agigantados para ir adelante de él, pero ni ese milagro hizo que Acab lograra que su esposa, la Jezabel, entendiera. En cambio, empezó a perseguirlo y él se tuvo que esconder. Y tenemos otros milagros. Este señor que tenía lepra y que fue sanado en el
en el río Jordán, tantos milagros, y tenemos otros profetas que a este Jeremías lo metían en cisternas, mírenlo, en cisternas. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la palabra de Dios, porque estaba diciendo, ahí viene Nabucodonosor y se va a hacer cargo de todos ustedes y va a matarlos y va a poner a Jerusalén en llamas. Nadie le hizo caso. Escóndanlo, quítenlo de aquí, guárdenlo. Que no oiga el pueblo lo que él está diciendo, porque él solamente sirve para asustar a la gente. Y nunca escucharon a Jeremías, que estaba advirtiéndoles que ahí venía Nabucodonosor con una fiereza, con una maldad para destruir a todo Jerusalén. Nunca lo escucharon a Jeremías. Y aquí está Jerusalén en llamas. Todo por el Nabucodonosor, que está aquí con su sombrillita. Acabaron con Jerusalén utilizando unos métodos para destruir las murallas feroces y dejaron a Jerusalén totalmente en ruinas. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 27. Entonces los entregaron en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. ¿Cuáles son esos libertadores que mandó el Padre? Sí, los jueces. El Padre, cuando ellos clamaban y decían, acuérdate de nosotros, Dios les mandaba un juez y el juez los ayudaba para eliminar a los enemigos. 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y ahora bien, versículo 29, hablando acerca de los profetas. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. 30. Les soportaste por muchos años y los testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿En cuáles manos? En las manos de Nabucodonosor, que es el que destruyó totalmente Jerusalén. Por eso ellos tuvieron que reconstruir el templo y los muros que acabamos de ver. 31. Mas por tus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. También con nosotros ha sido clemente y misericordioso. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin pedirle su autorización, sin pedirle su opinión, sin orar? ¿Cuántas? 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo de todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Rebeldes,
totalmente rebeldes. 35, y ellos en su reino y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. 36. He aquí somos siervos. He aquí que hoy somos siervos. ¿De quiénes? ¿De quiénes son siervos hoy, en este momento, cuando ellos están hablando? ¿Sí? Son siervos del imperio persa y les tienen que pagar impuestos. De lo que trabajan, tienen que apartar para el rey de Persia, Artajerjes. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos de la tierra que tú diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Tú nos diste esta tierra y ahora la tenemos que trabajar para darle al rey de otro imperio. ¿Cómo es posible lo que hicieron nuestros padres? Nunca siguieron tus mandamientos, tus estatutos, nunca se arrepintieron. Siervos de mala servicio. 37, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Se enseñorean sobre nuestros cuerpos, hacen lo que quieren con nosotros, y sobre nuestros ganados nos quitan lo que quieren, después de todo lo que trabajamos para levantar y crecer los animalitos. Bueno, esto es todo lo que los levitas oraron, pero no llegaron hasta ahí. Porque no sé si ustedes se han fijado que muchas personas que se van enfrente al altar de las iglesias y están muy arrepentidos y lloran y lloran y lloran y están muy arrepentidos y dicen que ya no van a regresar, pero desgraciadamente regresan a lo mismo. Algo falta. ¿Qué es lo que falta? Hay que ponerle un hasta aquí a lo que hemos estado haciendo. Si hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido y queremos volvernos a Él, hay que hacer un siguiente paso. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Dice, versículo 38. A causa, pues, de todo esto. ¿De cuál esto? De todo lo que hemos leído, de toda la historia desde la creación. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Fíjense, están haciendo una fiel promesa. Pero no solamente están prometiendo, así de palabra. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Sellada quedó la promesa. No se va como las palabras que se las lleva el viento. Si tú estás pasando por momentos en que necesitas arrepentirte y volver a Él, necesitas buscar una manera para que tu promesa y tus anhelos queden sellados, firmados, como ellos firmaron aquí. Por ejemplo, si yo tengo una adicción utilizando la televisión y no puedo evitarlo. Y yo digo, no, ya no más, no más. Yo ya no, yo me voy a volver a Dios y le pido perdón y yo ya no, ¿ok? Y al siguiente día, ahí está la televisión, ahí está la tentación. ¿Qué significaría en este caso? Yo hago una promesa y firmo. Pues tira la televisión. Hay que tirarlo si eso te está provocando volver a caer. Acuérdense,
el Padre Todopoderoso ha dicho en su palabra que Él nos disciplina a los que somos hijos. Y si no has recibido disciplina, es porque no eres hijo. ¿Cómo está eso? Supongamos que yo tengo un muchachito por ahí cerquita de mí. Y el muchachito está haciendo muchas barbaridades. Supongamos que estamos en un parque y el muchachito está haciendo muchas barbaridades. Y sus papás están ahí sentados en una banca y el muchachito destrozando todas las flores y haciendo todos los destrozos que puede. Y llego yo y lo agarro y le digo, óyeme niño, no sabes cuánto han trabajado los jardineros para que este jardín esté tan bonito. Pero ¿qué te pasa? Y vienen los padres y me dicen, oye, ese no es tu papel, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues sí, están en todo lo correcto. No es mi papel, porque son los padres los que aman a ese hijo, si es que verdaderamente lo aman, los que lo deben disciplinar. Por eso el Padre lo dejó bien escrito en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. En Hebreos 12. En Hebreos 12:5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si eres hijo, Él te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendas y que te corrijas. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esos padres del parque, sin disciplinar al hijo, están tratando a su hijo como si fuera un bastardo. Porque los padres que aman a sus hijos y los corrigen desde pequeños son los que verdaderamente aman a sus hijos, como el Dios nuestro nos ama a nosotros. Bueno, este es el final del capítulo 9. Vamos a ver unas cuantas más ilustraciones. Dice, Dios, en todo esto que leímos, podemos ver que es creador, sustentador, misericordioso, poderoso, protector, guía, y está siempre cerca de nosotros. Para llegar a esta conclusión, para llegar a esta conclusión, no se puede llegar. Es necesario leer la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la palabra de Dios nos va a llegar como ósmosis,
que la vamos a recibir nada más así. No, tenemos que estar sobre la palabra de Dios para poder llegar a esta conclusión y poder, como los israelitas que están aquí, los de Judá, están totalmente arrepentidos, lamentándose por todo el tiempo que han perdido. ¿Por qué se reunieron en esta ocasión los israelitas? ¿Por qué se reunieron? Acuérdense, ya habían pasado los tabernáculos. No era ninguna fiesta especial, no era ninguna celebración, sino que ellos empezaron a abrir los ojos y se dieron cuenta que había muchas más cosas que querían aprender y le insistieron a Esdras y a los levitas que se reunieran otra vez. ¿Por qué se vistieron de silicio? Así como la tela del costal de papas. Eso era un simbolismo para decir, no quiero estar en una situación agradable, confortable. Quiero que mi cuerpo me duela, que esas piquitos de la tela me piquen y me acuerde de que yo estoy en pecado. ¿Por qué se pusieron tierra en la cabeza? Por lo mismo, porque no es nada agradable tener tierra o arena en la cabeza. ¿Cuál fue la actitud de la gente? Leyeron la palabra de Dios por 3 horas del día y las otras 3 horas confesaron sus pecados y los de sus padres y adoraron. ¿Qué hicieron ellos? Estaban totalmente humillados. ¿Por cuánto tiempo se reunieron? Bueno, aquí parece ser que fueron 6 horas. ¿Por qué fue importante que pasaran tanto tiempo reunidos? Porque es la única manera de darse cuenta de todo el tiempo que han perdido ellos y sus padres, y todo lo que han menospreciado a Dios y todo lo que Dios les ha dado. ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, esto ahorita ustedes me dicen qué podemos aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios? También, a lo mejor ahorita alguno de ustedes me puede decir qué aprendió de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos acerca de la confesión? Aprendemos que no es suficiente confesarnos y arrepentirnos. Hay que llegar a una determinación y que quede sellada por escrito. ¿Quién está orando en los versos 4 y 5 del versículo 9? Son los levitas los que están orando, esos levitas que leímos. Después de mostrar su gratitud, hubo un tiempo de lamento por haber perdido tanto tiempo alejados del Todopoderoso. No podían creer cuánto tiempo habían perdido, cuánto tiempo se habían perdido de las maravillas de poder seguirlo a Él y hacer su voluntad. Ellos demostraron una extraordinaria muestra de humildad. Se humillaron. Cuando somos humildes es cuando somos más atractivos para el Dios Todopoderoso, para el Dios eterno. No sé si a ustedes les ha tocado estar al lado o cerca de personas que son ufanas, altaneras, que no tienen nada de humildad. Uy, son insoportables. Es muy poquito tiempo el que los que los podemos aguantar y nos queremos ir de ahí inmediatamente. Pero para el Padre Eterno, cuando nosotros somos humildes, es cuando somos más atractivos para Él. La bondad de Dios para con nosotros no depende de lo que nosotros hacemos. No sé si ustedes se han fijado.
¿Cuántas personas y nosotros mismos, estando en pecado, Él siguió protegiéndonos, alimentándonos, cuidándonos? Cuánta misericordia del Padre a pesar de la maldad del pueblo. Y su paciencia tiene que llegar a un fin. Y es lo que nosotros estamos esperando. Su venida gloriosa. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Todopoderoso, porque nos permites tener aquí en tu palabra esta oración tan larga, pero tan preciosa. Y cómo viendo ellos, los israelitas, los de Judá, todo lo que tú hiciste por sus ancestros y cómo ellos despreciaron tu misericordia. Ellos estuvieron dispuestos a llegar a un acuerdo firmado. Dice que lo firmaron. Gracias, Padre, por estos ejemplos que tú nos has puesto. Ayúdanos a seguir este ejemplo y ayúdanos, Padre, a no hacer nada sin pedirte tu autorización, sin que sea tu decisión la que nosotros sigamos. Protégenos en esta semana de todo mal. Y te pedimos, Padre, que atraigas con lazos de amor a las personas que tanto amamos y estamos intercediendo por ellos. En cada una de las familias que están aquí representadas, hay personas que todavía no te conocen. Y nosotros te pedimos que con lazos de amor los atraigas a ti como nos atrajiste a nosotros. Y míranos aquí, fervorosos, que lo que más anhelamos es hacer tu voluntad, leer tu palabra, alabarte y darte toda la gloria, porque tú eres el que da todo el crédito y todo el honor. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Ok, un momentito.